lo primero, muchísimas gracias a toda la organización de Nerdearla por invitarme a dar esta charla que se llama Mente flexible, aprendizaje poderoso, estrategias para adaptarte a tu cerebro. Me llamo Rita Iglesias, estudié violín e interpretación textual, arte dramático, y he tenido un montón de trabajos diferentes. He sido actriz, teleoperadora, camarera, violinista profesional, game master. Estuve un montón de años dedicándome al teatro, tenía mi propia compañía teatral y creábamos un espectáculo nuevo cada semana, escrito por nosotros, producido por nosotros, etcétera, etcétera. Eso hizo que me interesara mucho en intentar entender cómo memorizamos cosas y cómo aprendemos nuevas cosas para poder optimizar ese proceso, dado que literalmente no tenía tiempo. Y al final pues acabé dedicándome al desarrollo. Mi primer trabajo lo conseguí en 2019 en Z1, que es un estudio digital. Allí hacía frontend y ahora mismo estoy en Topi, que es una startup de Berlín, en la que hago full stack. ¿De qué vamos a hablar entonces en esta charla? Pues vamos a ver, por un lado, el approach, ¿no? La manera en la que nos enfrentamos al aprendizaje, la memoria, el cerebro analítico versus el cerebro creativo y el sistema de recompensas del cerebro. Pequeño disclaimer aquí, yo no soy neurobióloga, ¿vale? Voy a hablar sobre algunos conceptos que pertenecen a la neurobiología, pero yo no tengo ninguna titulación en esto, lo he investigado por mi cuenta y me interesa, pero no soy una profesional de ello. Lo primero que quiero aclarar es un poco qué es lo que influye en nuestra capacidad de aprendizaje, qué es lo que diferencia a una persona que es buena estudiante de una persona que es mala estudiante o que tiene menos facilidad para aprender. Se habla de varios factores. Por un lado tenemos el factor innato, el entorno, el privilegio, y el esfuerzo. Se supone que si te esfuerzas más, te va a ser más fácil aprender. Pero también vemos casos de gente que se esfuerza un montón, pero no consigue el resultado adecuado. ¿Por qué? Porque se nos olvida uno de los factores más importantes, que es la técnica que utilizamos para aprender nuevos conocimientos. Bien, de cara al método, el approach que tenemos de cara al aprendizaje, en la enseñanza tradicional se suele enseñar desde el manual, se nos da un manual de instrucciones y aprendemos la teoría sobre algo que a lo mejor ni lo utilizamos nunca. Y por otro lado, fallar está mal. Las personas que les sale todo a la primera son las que son recompensadas, son los buenos alumnos. Y esto va un poco en contra de cómo aprendemos nosotros como animales y como todos los mamíferos aprenden, que aprenden jugando. Cuando tú ves un niño que está aprendiendo a andar, se cae y se levanta y continúa y una y otra vez y no siente que caerse esté mal. No se cae y dice, oh Dios mío, soy un fracasado, voy a gatear para siempre y ya está. Eso no funciona así. Y este mismo approach es el que tenemos con los videojuegos. Cuando nos morimos en un videojuego, tenemos este play again y volvemos a empezar y tenemos la sensación de que no pasa nada, ¿no? De que es algo normal. Pues este mismo approach es el que tenemos que tener de cara a aprender algo nuevo. Cuando tú estás jugando al Mario, por ejemplo, tú no vas a jugar y te lees un manual de instrucciones de cómo funciona el Mario y después empiezas a jugar, sino que empiezas a jugar, coges el mando, le das a todo y dices, ah, bueno, aquí salta, esto no sé lo que hace, ya lo aprenderé, ¿no? Cuando hay muchos comandos, muchas veces incluso, bueno, esto ya lo veré más adelante conforme me vaya haciendo falta. Y si tú te caes en un agujero, no dices, oh Dios mío, ya no voy a jugar más, sino que la próxima vez que lo vuelvas a intentar, simplemente saltarás un paso más. No tienes esta sensación de que fallar está mal. Pues ese es el mismo approach que tenemos que tener de cara al aprendizaje. La motivación es eso a lo que siempre le echamos la culpa. No hago esto porque no estoy motivado. Y yo normalmente me motivo por las cosas que me interesan y las que no me interesan, pues pierdo la motivación. Además, si estoy motivado, me esfuerzo más. Pero la motivación en sí misma no nos hace aprender mejor, sino que nos empuja a hacer las cosas que necesitamos hacer para aprender mejor. Y hay un factor que no solemos tener en cuenta en general, que es muchísimo más importante y que es el más limitante, que es la creencia de autoeficacia. La creencia de autoeficacia es la creencia que tenemos de si podemos aprender eso. Y normalmente viene dada por cosas que nos han pasado, por ejemplo, el típico caso de las personas que creen que son malas en matemáticas. Simplemente es porque tuvieron una mala experiencia con el objeto de estudio en determinado momento y entonces ya crearon esa creencia, ¿no?, de que no son buenas en eso. Y esta creencia de autoeficacia influye muchísimo en las otras dos. ¿Por qué? Porque ¿para qué me voy a esforzar en algo
que no voy a conseguir. No tiene sentido. Y además pierdo el interés, porque yo me intereso por las cosas que se me dan bien y pierdo el interés por las cosas que se me dan mal. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra motivación? Apelar a la motivación por sí misma no tiene sentido, eso ya lo hemos visto, que alguien te diga, venga, tú puedes, no sirve para nada. Lo que sí sirve es enseñar técnicas para mejorar nuestra capacidad de aprendizaje, nuestra manera de aprender, porque si nosotros, como aprendientes, vemos resultados, eso nos va a motivar. Porque a los seres humanos lo que les interesa es obtener una recompensa. Entonces, si yo veo que mi esfuerzo se ve recompensado, eso me va a motivar más, me va a generar más interés y va a hacer rodar este círculo de la motivación. Por otro lado, cuando hablamos de la memoria, tendemos a pensar en la memoria como un disco duro, ¿no? Un disco duro en el que yo tengo almacenados conceptos y que cuando quiero los recupero. Y en realidad es bastante diferente a esto. La memoria no es un disco duro, ni se puede hacer este símil, sino que más bien la memoria es el resultado de que nuestro cerebro cambia ante ciertos estímulos. Es nuestra capacidad de aprender. Y se parece más a una red. No hay un solo tipo de memoria, hay muchas. Un claro ejemplo es la memoria semántica versus la memoria autobiográfica. La memoria autobiográfica tiene timestamp, está asociado a algo que pasó en un momento concreto del tiempo. Y la memoria semántica son conceptos. Entonces ahí vemos esa red, las bolitas serían, los nodos serían los conceptos y tenemos como caminos para llegar a esos conceptos. Entonces, cuando nosotros recuperamos un conocimiento, no tenemos el conocimiento ya construido, sino que nuestro cerebro va por esos caminos y lo reconstruye en el momento, cada vez que lo intentamos recuperar. Por eso, cuando utilizamos algo mucho, ese conocimiento se vuelve más profundo, porque esos caminos son más fuertes y a la vez eso explica también por qué nos es más fácil aprender algo nuevo de un tema sobre el que ya sabemos, porque tenemos más caminos ya creados para llegar a ese conocimiento. Tú no puedes aprender algo de manera aislada a lo que ya sabes. ¿Qué técnicas podemos utilizar? Se tiende a pensar que la repetición es una técnica, pero la verdad es que es una técnica que funciona bastante mal, porque si hay un ejemplo que me encanta, que lo da Héctor Ruiz, que es un neurobiólogo que se dedica a estudiar el proceso de aprendizaje de Barcelona, que es el billete de los 10 euros. La mayor parte de nosotros ha visto un billete de 10 euros muchísimas veces, bueno, al menos aquí en España, pero ¿cuántos de nosotros realmente podríamos dibujar ese billete ahora mismo sin verlo otra vez? Casi nadie, o sea, el hecho de verlo, bueno, casi nadie, no nadie, el hecho de haberlo visto muchas veces no implica que lo hayamos almacenado en nuestro cerebro. Entonces, ¿qué es lo que hace que almacenemos ese conocimiento en nuestro cerebro? El hecho de razonar sobre ese concepto, conectarlo con cosas que ya sabemos o que ya tenemos en nuestro cerebro, crear esos caminos. Y es el proceso de razonar el que crea esos caminos. Por eso, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo práctico. Cuando yo empecé en Topi y empecé a hacer backend, me dieron el walkthrough por la Codebase, que ya era una Codebase bastante grande. Y bueno, yo de primeras dije, vale, approach de juego, no me voy a enterar de nada, no pasa nada, vamos a tomarnos esto bien. Y cuando me lo explicaban, yo iba parando a la persona que me explicaba y lo iba intentando comparar con cosas que yo ya conocía. Por ejemplo, pues esto que me estás explicando aquí se parece a lo que yo hago en el frontend, en X parte. Me decía, bueno, más o menos, me sirve. O sea, con el más o menos me sirve. ¿Por qué? Porque yo ya estoy creando una primera conexión, aunque sea débil, con algo que ya conozco. Y a partir de ahí puedo empezar a crear el árbol. Yo no puedo intentar aprender algo nuevo con todo su vocabulario, con toda su complejidad de manera aislada, porque no voy a poder acceder a eso. Entonces, es imposible, hay que verlo como un MVP. Tú empiezas haciendo algo que aunque ese primer conocimiento que tú almacenes sea un poco más o menos, no pasa nada porque lo vas a ir mejorando conforme vayas recuperándolo una y otra vez. Así que crear esas primeras conexiones es normalmente lo más difícil y ya una vez que se van ampliando te va a resultar más fácil hacerlo. De hecho, yo tenía un compañero que me decía que yo hacía programación orientada a inventos y me parece un nombre genial, porque es verdad, o sea, yo cuando
estoy aprendiendo a hacer algo nuevo, véase el ejemplo del backend también, yo les dije, yo no quiero hacer shadow. Shadow es parecido al painting, si no lo habéis escuchado ese término, pero más pasivo. Es decir, es sobre algo que no tienes ni papa, pues que alguien lo haga delante tuya y tú simplemente ves, eres mero espectador. ¿Qué pasa? Que a mí eso no me sirve, porque no estoy haciendo ese proceso de razonar. O sea, lo veo en el momento y digo, vale, ok, pero el día siguiente eso ha desaparecido. ¿Por qué? Porque es muy fácil desconectar cuando estás siendo espectador. A mí me sirve más inventármelo. Y con inventármelo no me refiero a hacer copy-paste y rezar porque funcione y ya está, sino el copy-paste está bien, pero la gracia es que tú razones sobre lo que estás haciendo, que compares archivos, que digas, vale, voy a buscar algo que se le pueda parecer. Esto que leo aquí no lo entiendo 100%, pero creo que hace esto. Entonces tú haces todo ese proceso de razonamiento, te montas tu feature, que aunque esté todo en rojo, da igual, errores everywhere, no pasa nada. Tú te montas tu feature nueva ahí, ¿vale? Y ya cuando tú la tienes, que tú crees que está lista, llamas a la persona más experimentada y lo primero que haces es explicarle por qué tú crees que eso debería ser así. En plan, mira, he montado esto por esto, esto y esto, y creo que esto hace esto y esto hace esto. Y entonces esa persona, pues ahí te explica, vale, pues por aquí ibas bien, tu intuición era buena, pero lo que te falla es esto y esto, o esto no lo puedes hacer así por X. Entonces, por ejemplo, esto no lo puedes hacer así por X, se te va a quedar grabado de una manera muchísimo más fácil que si te hubieran dicho directamente, esto no se puede hacer, porque tú ahí has razonado por qué hacerlo de esa manera y luego por qué en realidad mejor no hacerlo de esa manera. Entonces, todos esos procesos de razonamiento ya han generado caminos y no estás simplemente codificando algo que va a desaparecer. Y por otro lado, dormir. Dormir es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos algo nuevo se queda nuestro cerebro en una forma inestable, digamos. Y cuando dormimos se facilita la plasticidad neuronal. Y ahí es cuando esas conexiones se hacen fuertes. Por eso no servía de nada esa gente que se quedaba sin dormir antes del examen toda la noche estudiando, porque al día siguiente ya ese conocimiento había desaparecido. Mucho más útil. Esto se relaciona también con el aprendizaje espaciado. Muchísimo más útil aprender algo de manera espaciada durante poco tiempo, varios días diferentes, porque lo duermes y además te evitas el frustrarte. Nuestro cerebro consume muchísimo y cuando tienes pocos recursos pues no funciona igual. Entonces intentar dedicarle a algo 4 horas seguidas es un poco una pérdida de tiempo. Por otro lado, hablar en voz alta también funciona mucho. ¿Por qué? Porque para nuestro cerebro es mucho más fuerte hablar que pensar solamente, porque cuando hablas tienes que razonar sobre lo que estás hablando y a la vez le tienes que dar estructura, porque para utilizar el lenguaje necesitas esa estructura y eso te obliga a doble razonamiento otra vez. Y por otro lado, la evocación, el poder de la recuperación, que parece como un superpoder, que es mi favorito. Para el cerebro es mucho más fuerte recuperar que codificar. Es decir, es mucho más útil que yo coja algo, lo lea 2 veces y aparte ese texto y lo intente explicar, que yo me lea esa cosa 20 veces. O sea, que yo la codifique 20 veces. Porque para el cerebro, como he dicho, es mucho más fuerte la recuperación. Esto lo descubrí un poco por casualidad cuando tenía que aprenderme los textos para esta compañía de teatro que os comenté, que a lo mejor me los daban un lunes o un martes y el miércoles los tenía que hacer ante un montón de gente. Y era como, vale, me tengo que aprender esto súper rápido. Me di cuenta que si yo me leía el texto, me leía la escena 2 veces y luego le decía a mi novio, dame la réplica. Y él, claro, me la daba y yo no me acordaba de nada porque es que lo había leído 2 veces, obviamente. Entonces estaba ahí como sufriendo en plan, ¿qué era? Venga, dame una pista. Y me iba dando como pistitas que muchas veces él no lo comprendía y me decía, ¿por qué no te lo estudias 20 minutos y después me llamas? Y yo le decía, no, dame la pista, porque yo sentía que eso me funcionaba. Y que cuando yo me lo volvía a pasar una segunda vez, de pronto como que mágicamente ya me lo sabía mucho más. Y era, ¿esta magia? Y era precisamente por eso. De hecho, ese esfuerzo físico, esto es un paso más allá, de intentar recuperar esa información,
Nuestro cerebro es muy listo, entonces el cerebro se da cuenta de que tú te estás esforzando mucho para recuperar esa información e interpreta que esa información es importante. Entonces, si tú has hecho ese esfuerzo, la siguiente vez que quieras recuperar esa información, el cerebro lo va a hacer muchísimo más rápido, porque sabe que es importante. Por otro lado, cuando procesamos información, cuando resolvemos problemas, tenemos dos maneras de hacerlo. Por un lado está el cerebro analítico, que es, digamos, el razonamiento consciente, y por otro lado tenemos el cerebro creativo, que es esas ideas que parece que surgen de la nada. Por partes. El cerebro analítico, utilizamos el córtex prefrontal y ahí tenemos la memoria de trabajo, que he hecho el símil con la RAM porque se parece un poco. Es una cajita, digamos, en la que almacenamos información de manera temporal y que sirve como playground. Ahí metemos información y la manipulamos para razonar y procesos complejos, ¿no? Como las matemáticas, el lenguaje, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con la memoria de trabajo? Que consume muchísimos recursos. Entonces, estamos diseñados genéticamente para no querer utilizarla. Por eso, cuando tenemos que hacer algo que hay que razonar mucho, nos da tantísima pereza. Eso es algo normal. Es un mecanismo de supervivencia de nuestro cerebro. Entonces, ¿por qué es importante que tengamos esto en cuenta? Porque si yo tengo que hacer varias tareas y yo sé que mi barrita de chakra de mi memoria de trabajo es cortita, ponte lo primero de todo con esa tarea que es más compleja, porque vas a tener mucho más recursos en tu memoria de trabajo y te va a ser muchísimo más fácil resolver ese problema y ya luego te pones con las tareas que no te cuestan. Y por otro lado tenemos el cerebro creativo, que todos estos procesos se realizan en el lóbulo temporal anterior, y he puesto una AI ahí porque se parece un poco, se podría hacer el símil, porque tú te estás duchando y de pronto te viene una idea mágica así de la nada que no sabes de dónde ha salido y eso es maravilloso, va solo. O sea, eso bebe, está alimentado con todos los conocimientos que tú tienes en tu cerebro, monta ahí una idea fantástica y luego te la lanza, así sin pedírsela ni nada. O sea, es maravilloso y la mayor parte está muy subestimada. O sea, la mayor parte de los problemas los resolvemos con nuestro cerebro creativo y no con nuestro cerebro analítico. Te puede dar buenas ideas, a veces buenas, a veces malas. Depende, como una AI, de con qué lo alimentes. Eso va a beber de las cosas que tienes en tu cerebro, así que aliméntalo bien. ¿Cómo podemos conseguir potenciar este cerebro creativo y que tengamos más insights? Pues con la relajación. Esto es fundamental. ¿Por qué nos llegan esas ideas cuando nos estamos duchando? Porque cuando estamos utilizando nuestro córtex prefrontal, nuestro razonamiento consciente, eso bloquea esta parte del cerebro. Entonces, es imposible que si tú estás pensando conscientemente tengas insights. Entonces, para tener más insights, hay que dejar de pensar. Hay que conseguir ese silencio en nuestro cerebro y por eso nos sirve el deporte, la meditación, no pensar, conseguir silencio en nuestro cerebro. Y por eso también los cerebros felices tienen más insights que los cerebros ansiosos, porque los cerebros ansiosos tienen muchísimo ruido. Entonces, esto nos lleva a lo importante que es la gestión de nuestras emociones para poder resolver problemas de manera mejor. Y para hablar de esto vamos a hablar sobre el sistema de recompensas del cerebro, que está en el sistema límbico y que básicamente es un mecanismo que analiza el entorno y interpreta si un estímulo es una amenaza o una recompensa. Si es una amenaza lo evita y si es una recompensa lo potencia. ¿Qué pasa cuando hay una amenaza? Esto suelta una alarma, ¿vale?, que deja sin recursos a nuestro córtex prefrontal. Entonces, si no gestionamos bien nuestras emociones y nuestro sistema límbico está siempre en alerta, vamos a tener muchos menos recursos para tomar decisiones y por lo tanto nuestras decisiones y nuestro razonamiento se verá mermado. De hecho, esto explica por qué cuando estamos en un peligro extremo, digamos un peligro de muerte, entramos en shock y no podemos razonar, porque esta barrita se pone para el lado de la amenaza al máximo y deja totalmente sin recursos a nuestro córtex prefrontal y por eso no podemos razonar. David Rock hablaba en una de sus charlas sobre los brain goals y estos 5 brain goals tienen que ver con las social issues. O sea, el ser humano lleva muchísimos años obteniendo sus recursos de la sociedad, de los demás. Por eso
los sistemas, los circuitos mentales relacionados con lo social son tan poderosos y mucho más poderosos de lo que imaginamos. Tenemos aquí, por un lado, el estatus. Con estatus no me refiero al dinero, sino a cómo somos percibidos por los demás. A la certeza, nuestro cerebro le gusta la certeza, odia incluso hasta la ambigüedad. La autonomía, nos gusta tener la sensación de que podemos tomar decisiones y tenemos poder. El parentesco, esto no sé si lo he traducido mal, es el relatedness, o sea, empatizamos mucho más con las personas que vemos cercanas. Nuestro cerebro, por ejemplo, cuando hablamos con una persona que consideramos nuestro amigo, no reacciona igual que cuando hablamos con un desconocido. Esto es lo que anula el alcohol. Si os fijáis, el alcohol pone esto al máximo y todo el mundo es tu amigo. Pues por ahí va el relatedness. Y la justicia, tanto para bien como para mal, afecta muchísimo a nuestro cerebro. Entonces, cuando una de estas barras está baja, nuestro sistema límbico empieza a quejarse. Estas 5 cosas sirven mucho, por ejemplo, si eres manager, para medir el engagement de un empleado en tu empresa. Y a la vez te sirven a ti, si tú ves que no estás bien, puedes analizar, vale, ¿qué es lo que me pasa? Quizá es que tengo poca autonomía, me están haciendo micromanagement y no siento que tenga la autonomía suficiente, o quizá no me veo que mi barrita de estatus puede estar en peligro. Es una manera de poder analizar dónde está el error y poder compensarlo de alguna manera. Y una de las cosas que más nos afectan a nuestro sistema límbico, que ponen una alarma ahí extrema y que tiene que ver con el estatus, es el feedback. Así es, performance review es una cosa que a todos nos da mucho miedo, por eso en todas las empresas hay guías de cómo dar buen feedback, cómo recibir bien feedback. O sea, sí, no eres tú, es tu cerebro. El feedback nos da muchísimo miedo y estamos diseñados para que nos dé miedo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no deja de ser, esto es lo que los demás piensan de ti. Y es normal que nos dé pánico. Pero también, por eso es tan importante dar buen feedback. Nuestra barrita de estatus pesa mucho para nosotros. Es muy importante para que trabajemos bien y para que trabajemos tranquilos y felices. Entonces, no solo debemos dar feedback cuando es malo, debemos dar buen feedback. Es súper importante. ¿Qué pasa cuando ya tenemos una alarma? ¿Vale? Tenemos una alarma en nuestro sistema límbico, la hemos identificado, nos damos cuenta. Ahora tenemos que gestionar esa emoción para intentar llevarla a la neutralidad de nuevo. O a algo bueno, si podemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos varias maneras. Podemos expresarla, esto es lo que hacen los niños pequeños, porque no tienen otro sistema de gestión, lloran, gritan, lo que sea. Esto está bien, pero maybe en un entorno laboral puede ser perjudicial porque tampoco vas a estar todo el rato quejándote. Luego, reprimir, que es lo que hacen la mayor parte de los adultos y que es malísimo, o sea, de hecho, nuestro sistema límbico se pone todavía peor, no lo hagas. Y el camino, que es la reinterpretación. Coger esa emoción, identificarla y llevarla a otra cosa. Por ejemplo, esto es lo que comúnmente conocemos como sacar el lado positivo de las cosas. Pues básicamente es eso, se puede hacer de manera física y de manera mental, digamos, pero es muy útil para poder convertir una emoción que era negativa en una emoción positiva y salir, digamos, de ese boquete. Para poder reinterpretar, lo primero que tenemos que conseguir es identificar qué es lo que nos pasa. Hay una técnica que se llama labeling, que se estudia mucho en interpretación, que es eso, simplemente identificar cómo estamos. A mí me resultó muy curioso cuando la estudié, porque lo primero que hacía el profesor era preguntarnos, ¿cómo estás? Y tú decías, bien, mal. ¿Bien qué es? Bien no es nada. Mal no es nada, mal no es una emoción. La mayor parte de las veces ni siquiera sabemos cómo estamos. Entonces, el hecho de pararte 3 segundos y decir, vale, ¿cómo estoy? ¿Estoy triste? ¿Estoy frustrado? ¿Cómo estoy? Ponerle un nombre a eso, es darle una etiqueta, hace que si tu amenaza estaba ahí donde la vemos, suba un poquito. Ya simplemente eso ya es una herramienta para gestionar tu emoción y va a llevar hacia la neutralidad esa emoción un poquito. Así que es una cosa que simplemente hay que practicarla y es súper útil. ¿Qué pasa? Que para interpretar, o sea, para darnos cuenta e identificar cómo estamos, lo primero que tenemos que hacer es mostrarnos vulnerables.
Y mostrarnos vulnerables es algo que nos cuesta muchísimo, que llevamos desde la adolescencia bloqueando y que ya no es una cuestión de mostrarte vulnerable con los demás, sino mostrarte vulnerable contigo mismo. O sea, aquí quiero hacer un alegato a la vulnerabilidad, por favor, porque de verdad creo que mostrarse vulnerable es súper útil de cara ya no solo a identificar tus propias emociones y saber gestionarlas, sino a poder empatizar con los demás y a ser mejor compañero y mejor líder, porque nadie va a empatizar ni nadie va a seguir a un líder que no se muestra vulnerable y con el que no puedes empatizar. Y cuando yo empecé en este sector, la verdad es que, claro, yo venía de un sector en el que mostrarse vulnerable era como lo normal, porque es algo que te entrenan, ¿no?, en un entrenamiento actoral. Y de pronto yo llegué y me di cuenta de que todo el mundo sabía lo que estaba haciendo. Todo el mundo estaba súper confident, todo el mundo iba así, sí, yo sé tal. Y yo de verdad, yo no podía comprenderlo. Yo decía, ¿qué pasa? ¿Soy yo que soy imbécil? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo es posible que en un entorno en el que salen cosas nuevas cada día, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer? No es posible, o sea, no lo podía comprender y me hacía sentir realmente mal. Y ya no es solo para que la gente nueva no se sienta así, sino para que creemos un entorno en el que una persona que tiene 10 años de experiencia pueda levantar la mano en medio de una meeting y decir, no me estoy enterando de lo que me estás explicando, y no pase nada. Ese es el sector en el que yo quiero trabajar y eso es un esfuerzo que todos deberíamos hacer porque ya os digo que va a ser bueno no solo para nosotros, sino para que creemos equipos más saludables y que todos podamos aprender muchísimo más. Porque para poder aprender hay que reconocer primero que hay cosas que no sabemos. El fake it until you make it ha pasado de moda ya. Y por otro lado, otra técnica de reinterpretación muy útil es el humor. El humor en sí mismo, cuando uno se está riendo de sus desgracias, está reinterpretando esas emociones y a nuestro cerebro le encanta. Y nada, muchísimas gracias por atender a esta charla. Espero que hayáis sacado algo útil y os haya dado alguna herramienta y que sigáis aprendiendo mucho más y mejor y que entre todos creemos un entorno en el que aprender cosas nuevas y mostrarnos vulnerables sea algo normal y eso nos hará crear productos muchísimo mejores, mucho más creativos y sobre todo nos hará trabajar mucho más felices, que al final estamos un montón de horas trabajando y creo que lo más importante es que lo que hagamos, lo hagamos felices. Gracias. Vamos a nerdear, vamos a nerdear. Estamos a full, espectacular, la verdad, un lujo, qué talento que estamos viendo hoy en día en este primer día de Nerdearla y por suerte la tenemos a Rita conectada. ¿Cómo estás, Rita? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bueno, buenos días ahí. Buenas tardes, buenos días, buenas Pues noches, sí. porque nos pueden estar viendo dentro de un rato o grabados después, así que en cualquier momento, en cualquier parte del mundo, así que... Bueno, qué lujo Genial, tenerte. pues, gracias, muchas gracias por invitarme, la verdad que estoy encantada de estar aquí. Un placer escucharte y hay un montón de preguntas. Vamos a arrancar con algunas que tiene el público que ya viene haciendo thumbs up y para subir las preguntas. Y nos pregunta Nadia, para una persona como ella, que está intentando cambiar de carrera, incursionando en el universo del development y el data, ¿qué recomendaciones tiene al respecto para manejar nuestra ansiedad por incorporar todas las herramientas interesantes que hay por aprender? Porque dice que muchas veces el camino es agobiante y desordenado, ¿no? Correcto. Yo ahí me puedo sentir, la verdad, que identificada porque yo también me cambié y pasé de dedicarme a ser actriz y al teatro a meterme, ¿no?, en el mundo del desarrollo. Y creo que pasa mucho que intentamos como abarcar muchísimas cosas a la vez. En plan, quiero llegar y quiero ser full stack y conocer como todas las herramientas modernas y todo lo que se usa y es imposible. O sea, creo que al principio está bien intentar centrarse primero en aprender los básicos de, digamos, las bases de Computer Science y ya luego te preocuparás de saber qué es lo último o X framework. Al final, si tú comprendes las bases, te va a ser mucho más fácil aprender
cualquier lenguaje o cualquier framework de una manera más sencilla. Y también, o sea, esto creo que pasa, la gente que está actualmente trabajando, también muchas personas sufren de burnout por esto, ¿no? Porque parece que están saliendo cosas todo el rato y tienes que estar como a todo y saberlo todo. Y creo que ahí el tema del juego también está guay aplicarlo, de decir, vale, esto es un juego, va por fases y yo no puedo intentar matar al boss final porque todavía no tengo esas skills. Entonces hay que ir poquito a poco poniéndote, digamos, metas a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo, para tampoco perder hacia dónde vas, pero sí que ir poquito a poco. Y a mí me ayudó mucho el tener una persona que me mentorizaba, en el sentido de que me ayudó a crear un career path, digamos, y que me sacó a mí de tener que decidir eso, porque creo que también al principio tú no sabes qué es lo que tienes que saber, qué es lo que no tienes que saber, cuál es la mejor manera de aprender, e intentas como absorberlo todo a la vez, y eso es un poco overwhelming. Creo que es too much. Sí, sin lugar a dudas. Creo que los que estamos hace un tiempo más en este mundo, lo que hemos aprendido es a saber qué cosas hay que prestarle atención y en qué momento incorporarlas, ¿no? Como en esta analogía que vos hacías del videojuego, es como qué side quest agrego ahora, ¿no? Está Sí, buenísimo. sí, de hecho es que es eso, al final como intentes hacerlas todas y las que no pertenecen además a tu nivel, te quedas, o sea, es imposible, Es solo vas a imposible. conseguir frustrarte y creer que no es para ti. Y en realidad todo el mundo, si yo pude, sin tener ningún background de ciencias, creo que todo el mundo puede. Sí, sí, está buenísimo porque hoy es accesible. Ahí Juan Francisco nos sube una pregunta que dice, Rita, ¿qué pensás sobre The Rubber Duck Theory? Acá tenemos nuestro Rubber Duck, ¿no? Que hemos incorporado y que estamos también sorteando, ¿no? A la mejor foto. Parece que el conocimiento necesita compartirse con otros para poder afianzarse de todo. ¿Es así? Sí, sí, totalmente. O sea, una de las técnicas de la que hablo en la charla, que es la de la recuperación, se basa precisamente en eso. Cuando tú tienes que explicar un problema, en lugar de estar en tu cabeza intentando resolver ese problema, te paras, razonas, recuperas esa información de tu cabeza y le das estructura de nuevo para poder explicársela a la otra persona. Entonces, ese proceso hace que tu cerebro como que vuelva a construir ese conocimiento. Por lo tanto, a lo mejor ahí te estás dando cuenta de cosas que antes no te habías dado cuenta. Y ese proceso de recuperación es súper potente, y por eso cuando lo explicamos a otra persona, aparte de afianzarlo más en nuestra cabeza, muchas veces descubrimos cosas que no nos habíamos dado cuenta antes o no nos habíamos parado. Y vamos, a mí me pasa muchísimo, que es como, bueno, tengo este problema, estoy atascada, voy a llamar a alguien porque cuando se lo explique voy a verlo y voy a decir, venga, ya no me hace falta, gracias. Tal Clásico. cual, tal cual. Por eso también tener el patito de hule al lado de la máquina para hablar con el patito de hule. Pónganle nombre si quieren, es como mucho más amigable la experiencia para no quedar tan locos, ¿no? Sí, yo lo hacía cuando estudiaba. Cuando estudiaba para un examen hacía eso, le explicaba a mi clase invisible la lección. Y eso hacía que en vez de estudiar 1.000.000 de horas, pues estudiaba 1/3 y se me quedaba muchísimo mejor, la Claro, verdad. sí, sin lugar a dudas. Bueno, acá Tobías también toca un punto clave de lo que vos trabajás en la charla, que dice, ¿cómo podría plantearme ante una falta de motivación a la hora de realizar un desarrollo de soft que se va a ver trabado o difícil llevar adelante, ¿no? Todo este track de la frustración que lo tenemos casi a flor de piel en esta industria. Ya, es que es complicado. Yo creo que yo, por ejemplo, personalmente, para intentar no frustrarme, intento partirlo todo en cositas muy pequeñas. Porque si tengo objetivos pequeños, también tengo pequeñas victorias. Entonces digo, esto lo he conseguido. Porque siempre como que pensamos en el objetivo final e intentamos llegar ahí, y si no llegamos ahí muy rápido, también es verdad que vivimos en una sociedad que estamos acostumbrados a obtener todo una satisfacción instantánea, y eso es algo que en casi todas las cosas de la vida no funciona así. Entonces, ponerte como pequeñas metas, partir tu objetivo en pequeños objetivos para poder sentir ese, ¿no? Ese avance. Y además hay otra cosa que también creo que es importante, que es que puede haber momentos en los que la motivación te falle. Por mucho que tú la intentes llevar, ¿sabes? Jugarla, a veces te va a fallar. Y ahí es cuando la disciplina no falla. O
sea, sí, la disciplina es un músculo y cuanto más disciplinado eres, más disciplinado te vuelves. Entonces, trabajar o sea, no creo que, a veces pasa que decimos, no, es que yo no tengo disciplina, es que yo no... Ya te estás diciendo a ti mismo que tú no puedes hacer eso, por ahí vamos mal. Entonces hay que tomarse la disciplina como algo que uno puede trabajar. Y cuanto más trabajemos en ello, pues más disciplinados seremos. Entonces, cuando yo llego a ese punto de frustración total, aparte de dejarlo para otro día, que eso también es muy sano, yo siempre pienso, este es el momento en el que yo me demuestro a mí misma que yo soy una persona disciplinada, ¿sabes? Yo me imagino, yo que soy muy friki, como ¿no? Naruto ahí, todo reventado, que dice, no me sale, y este es mi camino del ninja. Yo voy a seguir y lo voy a conseguir. Y luego miraré atrás y diré, lo conseguí. Buenísimo. Eso es el last resort. Buenísimo, Rita, la verdad, un lujo tenerte. Te agradecemos muchísimo el espacio, la charla, la dedicación y este espacio de preguntas y respuestas. Quedaron algunas preguntas en Swapcard, y te invitamos a que te conectes y las respondas y les des tu perfil. Así que muchísimas gracias por haberte sumado a esta 10ª edición de Nerdearla. Muchísimas gracias a vosotros.